Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. Desde que tengo uso de razón, he creído que algunos lugares del mundo están marcados por historias que se entrelazan con el tejido mismo de la realidad. Lugares donde lo inexplicable y lo palpable se funden en una danza macabra. Nuestro rancho, anidado en las faldas de un volcán inactivo, era uno de esos lugares. Una tierra fértil y generosa, rodeada de bosques densos y antiguos, donde el eco de las leyendas aún susurraba entre los árboles y la bruma matinal. Jamás imaginé que esas mismas leyendas se entrelazarían con nuestra existencia, marcándonos con un terror primigenio que desafía la comprensión humana. Era la temporada en la que el ciclo lunar se acercaba a la luna llena, un tiempo que siempre había traído consigo una extraña energía al rancho. Pero aquel año, el aire se cargó de una tensión palpable, un presagio de algo ancestral y maligno acechando en las sombras. Los animales del rancho se mostraban inquietos, y los sonidos de la noche parecían esconder susurros de una presencia que no pertenecía a este mundo. Todo comenzó a cambiar cuando mi familia, movida por la curiosidad y el afán de descubrimiento, desenterró un ataúd antiguo encontrado por pura casualidad durante una de nuestras exploraciones del terreno. Era una caja de madera oscura, carcomida por el tiempo, pero sellada con extraños símbolos que no reconocíamos. Ignorando las advertencias no escritas de la historia y la tierra, la abrimos. Lo que encontramos adentro fue el inicio de nuestra perdición. No había un cuerpo, como esperábamos, sino objetos, un conjunto de artefactos antiguos, y entre ellos un amuleto de piedra con la efigie de una criatura mitad hombre, mitad lobo. Esa noche, bajo el resplandor de la luna casi llena, el rancho fue asediado por primera vez. Una criatura de pesadillas, inteligente y malévola, con ojos que reflejaban una malevolencia pura, nos observaba desde las sombras, marcando el inicio de una serie de eventos que desafiarían nuestra sanidad y nuestra comprensión del mundo. Este relato es el testimonio de esos días de terror, una confesión de nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas que desbordan la comprensión humana. No es una historia de héroes y villanos, sino un viaje al corazón del miedo, donde la lucha por la supervivencia se entremezcla con la certeza de que hay misterios en este mundo que están mejor sin resolver. Porque una vez que se despierta lo antiguo y lo sobrenatural, la vida tal y como la conocemos se desvanece, dejando solo la huella de nuestra insignificancia ante la vastedad de lo desconocido. La marca del alfa es nuestra huella, un recordatorio de que hay puertas que nunca, jamás deben abrirse. La semana siguiente al descubrimiento del ataúd fueron un crescendo de acontecimientos inexplicables que desafiaban toda lógica. Nuestros días se llenaron de sombras, las noches de acecho. La criatura, una manifestación de terror puro, comenzó a dejarse ver con mayor frecuencia. No era un simple lobo ni un hombre, sino una aberración que se burlaba de ambas naturalezas, un ser de las leyendas que llamaban hombre lobo, pero que nosotros sabíamos que era algo mucho más antiguo y malévolo, inteligente y astuto. Jugaba con nosotros como si disfrutara nuestro creciente miedo y desesperación. La primera vez que lo vi claramente estaba alimentándose de uno de nuestros caballos, desgarrado en un acto de violencia primordial. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi no solo un hambre insaciable, sino también un odio profundo, casi personal. Fue entonces cuando comprendí que no estábamos lidiando con un simple depredador, sino con una entidad que nos consideraba su enemiga, su presa, en un juego macabro que solo ella entendía completamente. Cada ataque era precedido por un sentimiento de opresión, un silencio antinatural que se cernía sobre el rancho. Los animales se quedaban paralizados, presas del terror, y nosotros, incapaces de hacer algo más que esperar en una angustia que roía nuestras almas. Las defensas que levantamos, guiadas por la desesperación más que por la razón, resultaron inútiles.
Barreras físicas, símbolos sagrados, armas, nada parecía disuadirle. Era como si la criatura se alimentara de nuestro miedo, creciendo en fuerza y malevolencia con cada luna. La tensión dentro de la familia se hizo palpable. El miedo nos cambió. Nos aisló uno de otro. Mis padres, una vez pilares de fortaleza y seguridad, se veían ahora consumidos por la paranoia y el terror. Mi hermana menor, quien solía explorar los bosques con curiosidad infantil, ahora no se alejaba de la casa. Sus ojos grandes y temerosos reflejaban una inocencia perdida. Yo mismo me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, obligado a enfrentar la realidad de que nuestra existencia había sido invadida por un horror incomprensible. Los encuentros con la criatura se volvieron más audaces y frecuentes, culminando en una noche en que la bestia intentó forzar su entrada a nuestra casa. La lucha fue caótica, una mezcla de gritos, aullidos y el sonido desgarrador de la madera siendo destrozada. En ese momento, armado solo con una escopeta y el deseo desesperado de proteger a mi familia, enfrenté a la criatura. Los disparos parecieron apenas molestarla, pero algo en aquel acto de resistencia cambió el curso de los acontecimientos. Por primera vez vimos duda en sus ojos, una pausa en su asalto. Con un gruñido que más parecía una burla, se retiró a la oscuridad, dejándonos con la destrucción, el miedo y la incertidumbre de no saber cuándo volvería. Fue entonces cuando comenzamos a entender la magnitud de nuestra situación. No estábamos solo luchando por nuestra supervivencia, estábamos luchando por nuestra sanidad. La criatura, con cada aparición, no solo amenazaba nuestras vidas, sino que desafiaba nuestra comprensión del mundo. Y en esa lucha, la verdadera naturaleza de nuestro terror se reveló. No era el miedo a morir lo que nos paralizaba, sino el terror de enfrentarnos a algo que no podíamos comprender, controlar, ni combatir con las herramientas de nuestro mundo conocido. Decididos a buscar respuesta, comenzamos a investigar la historia del ataúd, los artefactos y cualquier leyenda local que pudiera ofrecernos una pista sobre la criatura y cómo enfrentarla. Cada descubrimiento nos llevaba más profundo en un mundo de oscuridad y antiguas creencias, donde lo sobrenatural se entrelazaba con la realidad de manera que nunca habíamos imaginado. A través de textos olvidados y relatos de ancianos del pueblo cercano, aprendimos sobre la marca del Alfa, un ser que trascendía la leyenda del hombre lobo para convertirse en un ente de poder y maldad pura, invocado solo por aquellos que deseaban dominar las fuerzas oscuras de la naturaleza. Armados con este nuevo conocimiento y la creciente certeza de que nuestra lucha era tanto contra la criatura como contra nuestra propia incapacidad de aceptar lo inexplicable, nos preparamos para lo inevitable. No sabíamos si podríamos salir victoriosos, pero estábamos decididos a reclamar nuestra vida, nuestra cordura y nuestro hogar de las garras de la oscuridad que nos habían consumido. La batalla que se avecinaba no era solo para sobrevivir, sino para entender que en el enfrentamiento con lo sobrenatural, la verdadera lucha es contra el terror que reside dentro de nosotros mismos. La luna llena se alzaba en el cielo, no como un presagio, sino como un testigo silente de la conclusión de nuestra pesadilla. Armados con el valor nacido de la desesperación y el conocimiento fragmentado de antiguas leyendas, nos preparamos para enfrentar a la criatura en la que creíamos sería el último enfrentamiento. Sin embargo, el desenlace que nos aguardaba era uno que jamás podríamos haber anticipado. Un final que nos sumergiría en una oscuridad aún más profunda que la que habíamos conocido. Con cada paso que la bestia daba hacia nuestra casa, sentíamos cómo el miedo se entrelazaba con una determinación férrea. Esa noche decidimos, terminaría todo. Pero cuando la criatura emergió de entre las sombras, algo había cambiado. No era la bestia la que se acercaba con ojos ardientes de furia, era uno de nosotros. Mi hermana menor, transformada en la manifestación viviente del terror que habíamos temido, nos miraba con ojos que ya no reconocíamos. La revelación cayó sobre nosotros como un peso aplastante.
La criatura no había venido a nosotros desde las profundidades del bosque. Había sido creada desde adentro, nacida de nuestra propia sangre. El amuleto, aquel objeto maldito que habíamos desenterrado, no era una herramienta para invocar o repeler. Era un catalizador para transformarse, y nosotros, en nuestra ignorancia, habíamos activado su maldición. La lucha que siguió fue una tortura para el alma. ¿Cómo luchar contra uno a quien amas, incluso cuando ya no queda nada de humano en su mirada? Las armas que habíamos preparado con tanto cuidado se volvieron inútiles en nuestras manos temblorosas. No estábamos luchando contra un monstruo, estábamos luchando con nuestra propia familia, contra el destino cruel que a nosotros mismos habíamos sellado. En el clímax de nuestro desespero, un giro aún más aterrador se desveló. La bestia que ahora habitaba el cuerpo de mi hermana habló, con una voz que era un eco distorsionado de su risa infantil. Nos reveló la verdad más oscura. La criatura no deseaba nuestra muerte, sino algo mucho peor. Quería que viviéramos, que fuéramos testigos eternos de su reinado de terror, condenados a ver cómo destruía todo lo que amábamos, comenzando por nosotros mismos. La noche terminó con un silencio sepulcral, roto solo por nuestros sollozos. Habíamos sobrevivido, sí, pero a un costo que desearíamos nunca haber pagado. La criatura llevaba ahora el rostro de mi hermana y desapareció en las sombras, dejándonos atrapados en una prisión de culpa y locura. El rancho, una vez un hogar lleno de vida, se convirtió en una tumba, un monumento a nuestro fracaso. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que el verdadero terror no yace en las bestias que acechan en la oscuridad, sino en las decisiones que tomamos y en las verdades que ignoramos. La marca del alfa, lejos de ser un símbolo de protección, era una maldición que nos había transformado en monstruos peores que las criaturas que habíamos desatado, sino en nuestro afán de enfrentar lo sobrenatural, en nuestra incapacidad para comprender que hay puertas, condenados a vivir de que el verdadero horror mejor dejar enterradas.